buenos días a todos. Tengo el honor de moderar esta mesa de debate, la primera de las tres que vamos a ver hoy. Y antes de presentaros a los ponentes, me gustaría proponeros que si tenéis alguna pregunta nos la hagáis por escrito, y si tenemos tiempo al final de la sesión, pues haremos algunas de las preguntas que nos hagáis llegar. Y ahora sí, tenemos con nosotros a Rosa García, presidenta de Siemens España desde 2011. Sí. Y a su derecha tenemos a Juan Pedro Moreno, presidente de Accenture en España, Portugal e Israel de 2015. Y ellos nos van a hablar hoy de los factores para el desarrollo de la economía española en el siglo XXI, la aportación de las empresas multinacionales. Y me gustaría empezar preguntándoos en qué consiste esa aportación. Específicamente, hemos hablado sobre Cristina sobre sostenibilidad hace un momento, específicamente en la sostenibilidad, en la construcción de un modelo sostenible para la economía española. ¿En qué consiste la contribución de las multinacionales? ¿Empiezo yo? Sí, sí, claro. Bueno, pues yo creo que esta mañana se nos ha mandado una imagen muy clara de exactamente en qué contribuimos a nivel numérico. Y yo, que soy matemática, pues me he hecho aquí una chuleta que dice: número de empresas en España, el 0,5% de ellas son multinacionales, pero generamos el 12% del empleo, entre el 20 y el 25% del PIB, dependiendo de las estadísticas, el 38% de del dinero que se invierte en investigación y en I+D en el país, y el 44,5% de las exportaciones. Esto es una foto que yo creo que es muy importante, es decir, unas empresas muy pocas, pero muy grandes y tremendamente productivas, que tienen muchísimos lazos, precisamente por eso nos llamamos multinacionales, con el exterior, ¿no? Y entonces, si en vez de hablar de números hablamos de acciones, pues yo creo que lo que hace que las empresas multinacionales tengan la importancia que tienen en la economía española proviene de algo que venía hace muchos años ya, que era convertirse en empresas tractoras. Si recordamos en la época después de nuestra guerra civil, pues se valoraba mucho las pocas empresas multinacionales que se habían quedado en el país, porque contribuían con traer esa innovación, esos nuevos procesos, esas nuevas formas de hacer, que el resto de las empresas nacionales en ese momento pues lo que estaban haciendo era intentar preservar. Y de hecho, posteriormente a la guerra civil, pues hubo un montón de empresas españolas que intentaron proteger a las pocas multinacionales que quedaron, ¿no? Ahora, gracias a Dios, estas cosas han pasado, es decir, que en España hay un montón de multinacionales magníficas, de las que también podemos aprender, pero también hay un montón de pymes que empiezan a estar en muchos casos muy cercanos a las grandes multinacionales, ¿no? Si hablamos de las más tradicionales, pues son los partners que solemos tener todas las empresas, ¿no? Nuestras empresas distribuidoras, nuestras empresas que hacen integración y demás, y con ellos normalmente las empresas multinacionales lo que podemos proponerles es acompañarles en esa salida al extranjero, ¿no? Cristina Manzano lo mencionaba hace un momento: ¿en qué podéis ayudar? En globalizar a España. Entonces, muchísimas veces no saben dónde ir, no saben cómo hacer, y las empresas multinacionales les pueden ofrecer sus redes, el resto de otras delegaciones de tu propia empresa, que les pueden ayudar a asentarse, ¿no? También muy importante lo que hacemos con las empresas proveedoras, ¿no? Empiezan a ser proveedoras de nuestra empresa en nuestro país, y a través de precisamente esta relación que tenemos todas las multinacionales con el resto de las delegaciones en el mundo, pues normalmente les podemos ayudar a abrir mercados, o también a darse cuenta de dónde están sus deficiencias, porque les comparamos con otros proveedores que tienen nuestra empresa en otros países, y eso les ayuda a crecer. Y por último, en los temas de I+D, pues hay mucha más, como os decía, muchas más buenas prácticas que se tienen que interrelacionar. Pero creo que las empresas multinacionales han demostrado que invirtiendo en I+D pues se tienen retornos muy importantes, y es por esto pues el porcentaje de PIB o de exportación. Y creo que estamos haciendo también muy buena labor con las startups.
Somos empresas generosas que nos rodeamos de startups y donde ellos a veces nos ayudan con rapidez, con nuevas ideas, con nuevas formas de crear modelos de negocio, y nosotros a veces les aportamos clientes nuevos, conocimientos de la economía más tradicional, e incluso les acompañamos técnicamente. Entonces, numéricamente somos muy importantes para la economía, pero sobre todo en ayudarles a irse globalizando, creo que es nuestro principal punto. Bueno, yo, perdonadme hoy que tengo como que muchos de vosotros un catarro impresionante. Yo creo, lo primero, enhorabuena Cristina por tus planteamientos que suscribo completamente. Yo soy un firme creyente, como Cristina mencionaba, de que hoy en día la globalización y el desarrollo económico está mucho más de la mano de las empresas que de la mano de los gobiernos, ¿no? A medida que las empresas se empiezan a convertir en grandísimos conglomerados que tienen un impacto en la sociedad que, bueno, Rosa ha descrito muy bien, ¿no? Yo, sin embargo, cada vez me gusta menos ese concepto de multinacionales extranjeras o multinacionales españolas. Me pregunto si alguien ha investigado quién son los accionistas de Gestamp o de BBVA o del Banco Santander, para concluir qué es una multinacional extranjera y una multinacional española. Pero sí hablo de multinacionales. Yo creo que la multinacional, que por naturaleza es una compañía que abarca diferentes mercados, que tiene distribuida su capacidad de gestión y también su capacidad de producción, tiene una aportación muy relevante hoy a la sociedad que va más allá de los números que Rosa mencionaba. Yo creo que en nuestro país las multinacionales, bien sean de capital español 100% o una mezcla o internacional, sí que han contribuido y contribuyen con una responsabilidad muy importante al desarrollo de la sociedad desde muchos aspectos que no son estrictamente numéricos. Yo creo que no hay más que volver la vista atrás 50 años, que por ejemplo son los años que lleva, más de 50 años que lleva Accenture aquí, para darse cuenta que de la mano de muchas multinacionales nuestro país ha avanzado tremendamente en algunos elementos, como por ejemplo la transparencia, como por ejemplo las metodologías y la cultura empresarial, los métodos, los modelos de gobierno. Es decir, gran parte de lo que muchas en las empresas españolas que en los últimos 50 años han evolucionado está inspirado en aquella llegada, si me lo permitís así, incluso de empresas, sobre todo de corte norteamericano y de algunas del norte de Europa, que traían unos modelos diferentes. Yo creo que en ese sentido nuestra responsabilidad también como motores del cambio cultural, metodológico y si quieres estratégico de los países, pues recae en nuestras compañías. Por eso yo creo que las multinacionales tenemos una responsabilidad que va más allá, tenemos que formar parte de la sociedad civil de una manera muchísimo más clara, porque de un lado decimos que hoy la globalización y la evolución de la economía depende mucho de las empresas, pero por otro lado también nos quejamos de que no somos muy bien escuchados. Yo quiero aprovechar, desgraciadamente con la primera fila vacía, para recordar a los políticos que no solo vale decir que tiene mucha importancia lo que decimos en estos foros y lo que las empresas piensan y que tienen mucho interés en escuchar y acto seguido recogen y se van. Es decir, que yo creo que hay que empezar a exigir a los políticos que también sean sensibles a que si de verdad te interesa tienes que quedarte y escuchar y no solamente decirlo, porque yo creo que las empresas y sobre todo las grandes pues tienen esa responsabilidad tractora que comentaba Rosa al principio y que va más allá, como digo, de la economía y tiene que ver también con su impacto en la sociedad. Y en ese sentido, de nuevo, pues estoy totalmente de acuerdo con Cristina. Yo creo que si miramos, a pesar de esa corriente, si queréis, demonizadora en la que vivimos en general en el mundo respecto de las empresas multinacionales, lo cierto es que cuando uno hace un poco de lupa puede observar con nitidez que la responsabilidad social de las compañías, cuanto más multinacionales mayor es, su compromiso de desarrollo social y sobre todo desarrollo con la sostenibilidad que tú mencionabas antes, pues es mayor. Yo observo en las empresas multinacionales, pero también en las españolas,
cada vez más una preocupación por estar alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, de las Naciones Unidas, entendiendo que no hay otra forma más que a nivel global y multinacional entender que el mundo es uno, que la sociedad cada vez está más interconectada y que, por lo tanto, nuestro papel es muy relevante. Y en ese sentido, pues yo creo que no hay muchas estadísticas, pero si miráramos la estadística de la inversión en sostenibilidad y en responsabilidad social corporativa que hacemos las empresas multinacionales, pues cualquiera de estos rankings de los que hablamos de contribución quedaría pulverizado si lo comparas con las empresas, si quieres, más nacionales o más pequeñas. Yo creo que aquí, más que la distinción entre empresa multinacional o nacional, es el tamaño de las empresas. No hay que olvidar que las empresas grandes en España, sobre todo las multinacionales, son solo un 0,12% del total de las empresas españolas, que España todavía tiene un reto tremendamente importante, es decir, que el porcentaje de empresas de más de 250 trabajadores en España es 4 veces menor al que hay en Alemania, por ejemplo, y que eso tiene mucho que ver a la hora de realmente de ayudar a construir la sociedad, la capacidad que pueden tener de innovar, de dedicar tiempo y esfuerzo a hacer impacto social, de la capacidad que pueden tener para también de forma sistemática transformarse en multinacionales, pues es mucho más pequeña, y en ese sentido creo que desde las multinacionales podemos ayudar con ese poder tractor también a transformar a estas pequeñas y medianas empresas españolas que necesitan unirse a este carro, ¿no? Hablaba Juan Pedro del tamaño de las empresas, pero desde la perspectiva que os da representar en España a grandes compañías internacionales, ¿cuáles creéis que son los retos de futuro de la economía española? Bueno, yo soy muy optimista y soy un firme creyente. El vídeo que se ha presentado creo que es magnífico, ¿no? Yo creo que cuando tú miras España desde fuera, pues es un país de éxito. Yo creo que los españoles nos lo creemos poco en ese sentido, pero es un país de éxito. No voy a hacer más referencia a lo que habéis visto en el vídeo y lo que todos los políticos que han pasado por aquí ya hoy han mencionado. El problema es de segunda derivada, como en las matemáticas, ¿no? Yo creo que si das una vuelta al microscopio, yo creo que España tiene algunos problemas de segunda derivada, o de primera incluso, que tienen que mejorar. Yo creo que estamos en un país que, como muchos países en el mundo, después de la crisis ha quedado una sociedad que cada vez se está polarizando más, con una clase media un poco más debilitada. También se está polarizando desde el punto de vista geográfico, es decir, que estamos viviendo un proceso parecido al que vivió Francia en siglos pasados, donde pues, las grandes capitales, Madrid y Barcelona, acumulan estos datos que nos comentaba el presidente Garrido, que son muy buenos para la Comunidad de Madrid y hay que estar orgullosos, pero no sé si son buenos para toda España, y que yo creo que una mejor articulación de nuestro país sería muy interesante, porque creo que en la pobre articulación de la economía en España está en el origen de muchos de los problemas y desigualdades que estamos teniendo, esta comparación constante entre si hay unas regiones subvencionadas y otras que aportan dinero, si hay unas donde se concentra la inversión y otras que no. Yo creo que es un tema absolutamente importante. Creo que en esa segunda vuelta de microscopio pues se ve que tenemos retos, sobre todo de modelo productivo, ¿no? Es decir, que yo creo que no hay que esconder que hemos vivido una etapa magnífica y en la que yo creo que todos nos tenemos que enorgullecer de salida de la crisis de una manera probablemente sorprendente para todos nuestros headquarters que no esperaban que España iba a reaccionar así. Yo creo que es un magnífico síntoma de la fortaleza de las empresas españolas en nuestra salida de la crisis, pero es verdad que a la salida de la crisis pues hemos visto que somos un país poco innovador, que se ha apoyado muchísimo en una serie de reformas como es la del abaratamiento de los costes laborales y que se ha apalancado en algunos vientos de cola que todos conocéis bien y que ahora se han extinguido, y por lo tanto pues es el momento de ir a un nuevo modelo productivo, y se decía también antes, mucho más basado en el talento, mucho más basado en la inversión, en innovación y en la incorporación de tecnologías y digitalización de las empresas, ¿no? Esa vuelta segunda de microscopio, pues por ejemplo nosotros en Accenture, que hacemos un estudio a nivel europeo para los países de la OCDE, pues hemos visto que si España estuviera en la media de los países de la OCDE en incorporación de tecnologías y de nuevas tecnologías digitales a las compañías,
pues tendríamos 48.000 millones más de PIB, ¿no? Todo esto lo digo en el sentido de que yo pienso que igual que las empresas tenemos un plan estratégico a largo plazo, como país quizá nos haga falta un plan estratégico a largo plazo, es decir, que pasemos en lugar de jugar al parchís, a ver si me como la ficha siguiente, a jugar al ajedrez, intentar ver cuáles son los 4 o 5 movimientos que hay que hacer para definir unos KPIs, unos objetivos finales que como país necesitamos cambiar. Para mí, equilibrio interterritorial puede ser uno. Cambiar el modelo productivo invirtiendo mucho más en tecnología, en innovación y en desarrollo de este sector productivo, pues puede ser otro. Si eso es así, pues por lo tanto hay que pensar si es el momento de quitar las subvenciones o los apoyos a la innovación, si es el momento de dificultar la contratación de gente en las empresas, si es el momento de subir las cotizaciones sociales. Es decir, hay que pensar cuáles son los objetivos de largo plazo que uno quiere obtener y en ese camino definir una estrategia que apunte a un objetivo claro. Yo eso es una de las cosas que más he hecho en falta probablemente hoy en día para definir un modelo económico de futuro que sea realmente sostenible y que nos permita vivir otra etapa de bonanza tan larga como podamos y, a ser posible, tan larga como la que viven en los Estados Unidos, ¿no? Pues yo no puedo estar más de acuerdo con Juan Pedro. La verdad es que como casi siempre que decimos todo que vamos a debatir y como yo le digo, ¿no? El primero que habla hace que el otro solo tenga que decir amén, ¿no? Pues esto. Pero como matemática igual, yo creo que es importante definir el marco en el que la economía española se va a tener que reinventar, ¿no? Y hablamos en un mundo que, como bien decía Cristina, es un mundo global, pero que nos guste o no nos guste, no tiene normas globales, es decir, el respeto por el medio ambiente, las emisiones, las diferentes protecciones a los derechos humanos o a los del trabajador, cambian de forma muy clara y nos encontramos en este momento con una especie de catarro, ¿no? Donde habíamos pasado después de la Segunda Guerra Mundial de estos acuerdos multilaterales del mundo, donde el interés era el interés general a unos acuerdos totalmente bilaterales y donde ya casi todos los países empiezan a ser no solamente America First, sino, creo que fue ayer mismo cuando Merkel acabó diciendo que tenía que pensar en Germany First. Okay. Entonces, incluso los grandes propulsores de los acuerdos multilaterales pues empiezan a replanteárselos, ¿no? En este mundo global con reglas no globales, pues está claro que si no queremos cambiar nuestro modelo, y yo no veo la sociedad ahora mismo gritando y diciendo que queremos hacer modelos muy distintos, con muchísimo menos aporte y ayudas sociales, pues lo que tendremos que empezar a hacer, y lo decía clarísimamente Juan Pedro, es un cambio de modelo productivo muy claro. Y muy rápido, porque nos lo estamos tomando, hemos salido de la crisis bien, hemos salido de la crisis, Juan Pedro decía que mostraba la fortaleza de las empresas, yo creo honestamente que lo que se ha probado ha sido la fortaleza de la sociedad, porque ha habido muchísimos sacrificios que hacer por parte de los ciudadanos y de los trabajadores que nos han apoyado a estar donde estamos. Pero no nos va a quedar otro remedio que centrarnos en ese cliente que en este siglo XXI está cambiando totalmente necesidades, quiere productos más personalizados, quiere productos más baratos, quiere innovación que llegue de una forma mucho más rápida, quiere ser productos que se les sirvan inmediatamente, quiere tecnología pero dentro de un marco simple y esto pues, nos va a forzar a tener mucha más tecnología, aplicar mucha más digitalización tanto dentro como fuera de nuestros estudios y esto nos va a forzar a algo de lo que hablamos poco, que es los temas de formación, ¿no? Realmente, a día de hoy, cuando les preguntamos a los empresarios el qué es lo que les frena para trabajar y cambiar su modelo productivo, hacer más I+D, hacer digitalizarse más, pues es verdad que algunos nos hablan de falta de capital, otros nos hablan de seguridad jurídica, otros nos hablan de impuestos y demás, pero lo que primero nos dicen es
no encuentran esas personas que están formadas, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar de forma clara a no solamente elevar la calidad de lo que hacemos, sino a actualizar los contenidos curriculares y hacer que estos contenidos curriculares y esta universidad y la formación profesional se acerquen muchísimas más a la empresa, ¿no? De tal forma que tengamos formación profesional dual, ¿no? Yo creo que otra de las cosas de las que hablaba Juan Pedro, ¿no? Él hablaba de que no hubiera muchas diferencias entre las diferentes comunidades autónomas. Yo iría a un grado más claro, ¿no? Tenemos que empezar a eliminar todas esas normativas que hacen que España no sea un mercado único y mucho más allá. Cuando hay dudas en Europa de la importancia de Europa, yo creo que desde España tenemos que tener claro que como país o país independiente no pintamos nada en esta economía que deja de ser multilateral y se convierte en bilateral, donde tenemos grandes monstruos como China o India o la propia Estados Unidos con unos mercados mucho más grandes que los nuestros, ¿no? Entonces, a largo plazo yo diría que es la formación, yo diría que es acercar la empresa, yo diría que es todos los apoyos que hay que dar al I+D, porque realmente si seguimos estando en un 1,2%, incluso China ya invierte un 2% del PIB en innovación y desarrollo, esto nos va a llevar a mal camino, ¿no? A corto plazo, pues yo creo que como empresa multinacional una de las cosas que más preocupa tiene que ver con la seguridad jurídica. Y a veces decimos, no, esto solo ha afectado a las renovables, o no, esto… Cuando hay inseguridad jurídica, esa inseguridad jurídica se extiende a cualquier cosa, ¿no? Ha habido un cambio en las renovables, no voy a poner una fábrica de coches, me da lo mismo, ¿no? Porque si lo han hecho aquí, ¿por qué no lo van a hacer en otras partes? Y a corto plazo también tenemos problemas como por ejemplo los costes, ¿no? No tanto los costes salariales, que como bien decía Juan Pedro, se han ajustado bastante y de productividad en los últimos años, pero tenemos unos costes energéticos que son los terceros o los cuartos más altos de la Unión Europea y la mayor parte de las multinacionales pues somos industriales y tenemos mucho consumo eléctrico y también todo lo que tiene que ver con el transporte, que aquí nos empeñamos en hacerlo por carretera y en casi todo el resto de los países que compiten con nosotros pues tienen un magnífico transporte ferroviario. Así que un poco a largo y a corto, pero yo creo que no se nos tiene que estar olvidando esa dirección y la formación y el I+D es clave. Hace pocas semanas la asociación presentó el informe 100 razones para invertir en nuestro país y habéis mencionado algunos de los retos, ¿no? de las transformaciones necesarias para que el modelo económico siga recibiendo la confianza de los inversores, ¿no? Tú has mencionado específicamente los costes de la energía, los costes de transporte, así como la seguridad jurídica, ¿no? ¿Qué otras transformaciones específicamente harían falta para que esa confianza siga llegando al mercado español? Y hablabais de innovación también, no sé si va por ahí. Bueno, yo creo que Rosa ha esbozado un tema que para mí es absolutamente primordial, que es el de la educación en el más amplio sentido, ¿no? Yo creo que vivimos en general en el mundo y también en España en la paradoja de que nunca ha habido más información disponible a más bajo precio y sin embargo vivimos más desinformados que nunca, ¿no? En ese sentido, cuando te mueves en un entorno así, la educación es absolutamente clave para discriminar y dar al ciudadano, al trabajador, al profesional o al ejecutivo, pues capacidad de decidir con mejor principio. Yo creo que la educación es un reto importantísimo en España y sobre el que hay que progresar. La educación es uno de los elementos también que determina pues, que determinadas inversiones puedan venir aquí o no. Es algo que cambia la percepción de los ciudadanos respecto del papel de las empresas o del papel de las personas, y yo creo que es un tema muy interesante. Educación en el amplio sentido. Me he traído aquí una encuesta que me hacía mucha gracia, que no la hemos hecho nosotros, la ha encargado el gobierno italiano a Ipsos, está en italiano y todo, ¿no? Para la cumbre hispano-italiana, ¿no? Y preguntaba, él seleccionó, dice muchas cosas muy interesantes, pero yo he elegido dos que son muy interesantes, ¿no? Le pregunta a los entrevistados
Dice, ¿ha viajado usted a algún país de la Unión Europea en los últimos 12 meses? Bueno, no se ve nada, pero esto es España, evidentemente, solamente por detrás de España quedan Portugal y Grecia. Eso habla del nivel de globalización de nuestros ciudadanos, no de nuestras empresas. Yo creo que es un progreso importante que tenemos que hacer, a la cabeza los holandeses en movimiento. También es verdad que tienen países mucho más cerca que nosotros, pero tú hablabas, Cristina, del aislacionismo de la sociedad española. Yo creo que ese es un peligro importante. Las multinacionales tenemos ahí un reto y una oportunidad también impresionante de poner a profesionales en órbita, digamos, global, ayudarles a salir, a entender cómo funciona el mundo fuera y a importar de nuevo estas nuevas ideas, porque al final que haya innovación, que haya un nuevo modelo productivo, también depende de lo que los ejecutivos que toman las decisiones y los profesionales que las ejecutan y también las toman, pues entiendan todas estas cosas y las asuman, y por tanto salir, moverse, es un tema importante. Las multinacionales lo tenemos fácil, ¿no? La otra pregunta que me ha sorprendido dice, grado de acuerdo con la influencia que usted piensa que usted puede tener o que su país puede tener en Europa. Bueno, aquí Italia nos gana, queda mucho peor que nosotros, pero nosotros quedamos, vamos, en el último tercio claramente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que educación y conocimiento de lo que es Europa, realmente, de los retos que como país tenemos para competir en una liga que hemos elegido estar, pero que es muy exigente, donde hay países de los más desarrollados del mundo con los que competimos y convivimos, pues es muy importante. Y yo creo que, además de la educación que mencionaba Rosa, que es importantísima para que las empresas podamos proveernos del talento necesario, el talento español en general es muy bueno, y yo creo que como multinacional, en todos los países en los que he ido, no me canso de decirlo, cualquier profesional español es símil de creatividad, compromiso, innovación y capacidad de ejecución. Yo creo que de eso tenemos que estar absolutamente orgullosos todos. Pero es verdad que eso es un porcentaje pequeño, que son los españoles que han decidido estar fuera, que son muchos y muy importantes. Yo creo que la educación tiene que incidir en abrir la mente también de tantos y tantas profesionales, trabajadores y jóvenes españoles, que tienen que entender que estamos en esa liga, que esa liga es muy competitiva, como decía antes, y muy compleja, y hay que luchar por ella. Acabo con la última estadística. Recientemente, también desde un estudio que realizamos sobre el grado de adecuación de los estudiantes universitarios a la demanda de las empresas, al margen de constatar las grandes diferencias que puede haber entre lo que una empresa espera de los estudiantes y lo que piensan los propios universitarios y los profesores de los egresados, es curioso que la diferencia entre el valor que le da hablar inglés la empresa a su nuevo profesional y el valor que le da el estudiante a hablar inglés es totalmente discrepante, es decir, que no se parecen absolutamente en nada, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues que los estudiantes todavía creen que saber inglés no es estrictamente clave para tener éxito profesional, ¿no? Pues, y a mí me gustaría seguir con la historia de la formación y también con el I+D, porque es realmente lo más importante. Todo lo demás, digamos así, si estas dos cosas no las tenemos, no vamos a ser capaces de atraer inversiones a España, ¿no? Y parece que hablamos siempre de que se formen otros, ¿no? Que se formen los jóvenes en formación profesional, que se formen en la universidad y que se peguen a nosotros, ¿no? Y el otro día salió publicado en un periódico, me parece un artículo que decía, ahora os toca a vosotros. Y a ese vosotros, en este caso somos nosotros, donde decía, señores, para mantenerse realmente al día hacia donde va la economía y con la velocidad a la que se está yendo, pues va a ser necesaria la formación continua. Y es verdad que está llegando la inteligencia artificial y la robótica, que está destruyendo un montón de puestos de trabajo, pero atención, porque si ustedes no son capaces de seguir aprendiendo, ustedes, nosotros, los CEOs de las compañías, pues realmente se van a convertir en una lacra
que va a hacer que su compañía realmente no sea capaz de triunfar, ¿no? Y pues la mayor parte de los ejecutivos, no de las multinacionales, pero de los ejecutivos de las empresas españolas, por ejemplo, reconocen que sí, que hay que digitalizarse, pero no saben cómo, ni están mínimamente formados, reconocen que uno de los grandes problemas que tienen es la ciberseguridad, pero solamente el 18% son capaces de saber si tienen un plan, ya no de hacerlo, pero ni tan siquiera saber si tienen un plan que pueda ser medianamente razonable, y creo que empieza a ser momento también de que nos actualicemos, de que hablamos de grandes escuelas de negocio y demás, pero unos CEOs que necesitan mejorar en esto, ¿no? Y luego yo creo que otra de las áreas de las que tenemos que aprender es la transferencia del conocimiento, entre todo este conocimiento que se crea en las universidades. Hay pocos centros tecnológicos que sean capaces de intentar crear ya prototipos, y definitivamente las universidades, los centros tecnológicos y las empresas en España tienen tremendos problemas de comunicación, y si ya ponemos las startups a jugar en este circo, pues realmente nos falta muchísimo. Rosa, perdona un segundito, quería solo añadir, yo creo que hablamos mucho y reclamamos, Rosa y yo en cada foro que vamos reclamamos siempre el tema de la innovación. Es verdad que España es un país que está muy por detrás de muchos otros países en temas de innovación, y sobre todo incluso está por detrás de sí mismo, si miramos lo que invertíamos en I+D hace simplemente 5 o 6 años, ¿no? Pero yo quería incidir en el por qué. ¿Por qué es importante innovar? Porque alguien pensará, bueno, esto de la innovación se ha convertido como en un lugar común en el que uno dice que hay que innovar. Yo creo que el mundo está cambiando de una manera totalmente acelerada en muchas cosas, y la innovación es la respuesta a esas cosas, y no es solo tecnología. Uno tiende a pensar innovación, investigación, desarrollo, sobre todo el mundo de los políticos intenta siempre focalizarse en eso. Innovación es crear nuevos modelos de servicio, crear nuevos productos. Innovación es crear nuevos modelos operativos, nuevos modelos de negocio, y en eso nos llevan la delantera. No hace falta referirse a casos concretos, pues las empresas americanas, que son absolutamente líderes en ese tema. Innovación es muy importante porque desde mi punto de vista hay 3 elementos importantísimos que están cambiando en la sociedad. El primero es que nos estamos moviendo muy rápidamente de la mano de la tecnología a lo que hemos dado a llamar la sociedad de la experiencia, ¿no? La economía de la experiencia, donde alguien ya no solamente aprecia un producto por su calidad y su precio, como puede ser esta botella o este vaso, sino que lo aprecia por la experiencia que ese producto le produce, por la experiencia que le reporta. Por lo tanto, la calidad o el aprecio por un producto no está en sí mismo aquí dentro, porque la experiencia se vive dentro del individuo, y eso es lo que está haciendo que veamos que hay empresas que conquistan el mercado pues con unos productos y servicios de una calidad absolutamente estándar y un precio absolutamente estándar, pero sin embargo que nos conquistan por su experiencia. Léase, pues caso de Amazon, pensemos por qué compramos en Amazon. Léase el caso de Apple, que no es más que un teléfono que nos permite hablar y hacer cosas como muchos otros, mucho más baratos, y sin embargo queremos tener Apple, ¿no? Entonces yo creo que eso es un motor impresionante que tiene que ser de innovación. Crear nuevos productos y servicios, ser capaces de entender esos nuevos modelos de negocio. Lo segundo es que vamos a vivir 100 años. Vamos a vivir 100 años muy pronto. Algunos que acaban de nacer ya seguro que van a vivir 100, no, sino 108, ¿no? O 110 años. Y eso cambia el modelo completo en el que opera la sociedad. Hablaba Rosa de formación continua, por supuesto, y un modelo de vida también muy distinto. Es decir, que venimos de un modelo en el que nos educamos durante 25 años, trabajamos 25 y estamos jubilados 25. Bueno, pues eso suma 75. Esto era muy bueno a finales del siglo XIX y a principios del XX. Hoy que vamos a vivir 108 años, pues te faltan 40, a ver cómo los repartes. Entonces yo creo que hay que repensarse todo ese modelo, igual que hay que repensarse cuántas empresas crean productos y servicios específicos para segmentos de población que ahora van a tener 85 años y van a tener poder de consumo, y además van a tener ahorro disponible, y además van a estar en unas condiciones de calidad de vida que les permitirá consumir. Bueno, pues si no innovamos aquí, lo veremos ocurrir en otros sitios, y pronto veremos pues fabricantes de zapatos que solo hacen zapatos para señoras mayores o señores mayores, veremos empresas de viajes que solo se focalizan en gente mayor. Es decir,
por no hablar del tema de las pensiones, que ese es un tema que daría mucho que hablar. Y el tercer elemento que yo creo que está cambiando es que estamos pasando de una economía de productos a una economía de servicios, ¿no? Es decir, casi todo ahora se hace como un servicio, ¿no? Y la tecnología cada vez permite eso mucho más. Siemens de eso sabe muchísimo, que no solo crea tecnología, sino que crea la oportunidad de que con esa tecnología haga servicios, y de manera que tú ya no vendes una máquina, sino que lo que vendes es un servicio que te permite producir con esa máquina y por lo tanto lleva incorporado el mantenimiento, la robotización de ese proceso, que lleva incorporados los sensores que te permiten con Big Data y Analytics conocer qué es lo que va pasando. Bueno, eso es una revolución completa en la manera de trabajar las empresas y por lo tanto yo creo que la innovación se tiene que anclar en esas necesidades, en esos cambios que la sociedad y el modelo productivo están teniendo y por lo tanto si no innovas pues te quedarás en algo que será muy pronto prescindible, ¿no? Pues muchísimas gracias. Os habéis adelantado ya a varias de las preguntas que hemos recibido de la audiencia. Habéis hablado de digitalización, de innovación, de talento, incluso de jubilación. Es un tema que efectivamente es abrir un tema de conversación para el que no tenemos tiempo ahora mismo porque se nos ha echado el tiempo encima. Así que muchísimas gracias por vuestra intervención y vamos a seguir ahora mismo con la siguiente mesa de debate. Eso es un pequeño cambio en la agenda, pero tenemos que hacer un cambio para recuperar algo de tiempo. La siguiente mesa de debate sobre la apuesta por un modelo de desarrollo basado en la innovación. Muchas gracias.